Bueno, pues ya que andamos encarrerados, tenía pendiente de nuestro último análisis, uno de los más importantes que hemos hecho, que le titulé Social Dilemma. Social Dilemma es un falso dilema, que ya expliqué ahí mismo en ese análisis. Quería hacer algunos puntos complementarios de ese eh, vamos a llamarle uno de los primeros capítulos que vamos a tocar, porque no va a ser el último, pero sí es uno de los más importantes, sobre redes sociales, algoritmos e inteligencias artificiales. Ese, digamos, es el primer capítulo, digamos, de una serie que vamos a estar haciendo, pero hoy lo que quiero hacer es precisamente hacer algunas anotaciones, aclaraciones, precisiones, eh, para terminar de redondear la idea general que tratamos ese día. Insisto en el análisis de Social Dilemma, que es, por cierto, derivado del documental de Netflix, ¿no? Con ese nombre. Hoy de lo que quiero hablar a grandes rasgos es del algoritmo. A grandes rasgos, sin entrar en temas técnicos ni mucho menos. Pero es importante empezar a entender esto, insisto, para complementar lo que vimos en aquel momento, lo que comentamos en ese primer análisis, pero también para, eh, vamos a decir, aumentar el alcance de lo que estamos comentando y ver cómo esto todavía sigue impactando en nosotros de sobremanera, ¿no? Entonces, vamos a intentar explayarnos un poco más. Eh, Insisto, hablando de lo que es un algoritmo. En este sentido, ¿qué es un algoritmo? En el término más básico. Obviamente todos escuchamos algoritmo por aquí, algoritmo por allá, pero hay muchos que no lo entienden. Entonces, de manera básica, un algoritmo es una serie de pasos lógicos, ordenados y sin dudas que sirven para resolver un problema o hacer una tarea. Funciona como una receta de cocina, recibe datos de entrada, para que me lo entiendan, ¿no? Recibe, digamos, los ingredientes, sigue instrucciones exactas y da un resultado final, vamos a decir, el plato listo. No tiene vida ni magia, es solo un plan paso a paso, en este sentido una especie de protocolo, un procedimiento. Entonces, en las partes básicas de un algoritmo tenemos las entradas, ¿no? El input, los datos o elementos que recibe el sistema. En la parte intermedia el proceso, los pasos claros y ordenados que se siguen. Y por último la salida, que es el output, ¿no? O sea, el resultado final obtenido. Esto en términos muy básicos, todavía. Para que se entienda así de entrada el concepto de lo que es un algoritmo. Las características principales, pues que es preciso, cada paso debe ser muy claro, sin confusiones, que es finito, tiene un inicio y un final con una cantidad contable de pasos, y que es ordenado. El orden de las acciones altera y define el funcionamiento correcto, o sea, que aquí el orden sí altera el producto. ¿Dónde lo podemos encontrar? En la vida diaria, una receta de cocina, incluso, o sea, literalmente una receta de cocina sí puede ser un algoritmo. Las instrucciones para armar un mueble o lavarse las manos, incluso podemos decir la gran mayoría de los instructivos vendría siendo un algoritmo. Obviamente en la matemática, que es ahí donde vamos a empezar ya a precisar con el tipo de algoritmo al que estamos relacionados o asociados, pues tiene que ver sobre todo con el que se usa en redes sociales, por ejemplo. En la matemática se ocupan los algoritmos como reglas para hacer una división o multiplicar con papel y lápiz incluso, ¿no? O sea, desde esos más básicos. Y obviamente ya ligado a la tecnología, pues los motores de búsqueda, las redes sociales y las plataformas de música o video que eligen qué mostrarte según tus gustos, ¿no?
Esa es más o menos la manera en que de manera muy básica podemos definir los algoritmos y ya obviamente ya si se va entrando en detalles pues sabemos que de alguna manera los algoritmos aprenden de tus comportamientos, te perfilan y hacen todo un sinnúmero de cosas, ¿no? Ahora, el algoritmo en las redes sociales y también en la inteligencia artificial pues es un sistema matemático complejo, ya no es una receta de cocina cualquiera, digamos, ¿no? Ya es, aumenta el nivel de complejidad, el nivel de algoritmos que se utilizan en estas plataformas. Es un sistema matemático complejo que aprende de tus datos, tal cual, para predecir qué contenido capturará tu atención. Su objetivo principal es la retención, o lo que a veces le llaman engagement, que ya desde mi punto de vista o desde mi perspectiva, pues les dije en la eh, opinión anterior, en el comentario de El dilema de las redes sociales, que para mi gusto engagement es un eufemismo anglo, que por cierto, si no mal recuerdo, tiene que ver con engagement es como gancho, si no mal recuerdo, como no sé si hasta la misma retención en traducción puntual, pero ahora se los digo que es exactamente. Bueno, engagement puede ser además compromiso, pero en este caso no tiene que ver con esa acepción. Denme un segundo. Interacción al parecer es. Al parecer es interacción, pero insisto, desde mi punto de vista es un eufemismo para llamarle a la adicción. En realidad lo que buscan de ti no es solo la atención, no es solo la interacción, no es solo la excitement. Por ahí estaba escuchando a Yuval Harari que estaba diciendo que más o menos engagement es algo similar a excitement, como excitación, como emocionalidad. No, bueno, respeto la perspectiva de Yuval, pero desde mi punto de vista lo que genera el engagement, lo que realmente quiere es volverte adicto, o sea, volverte sumamente dependiente, al punto en que ya ni te des cuenta que pues eres adicto a las redes sociales, por ejemplo, y que ya no nada más es que tengan tu atención, es que tienen tu vida y el control de tu vida. Pero bueno, eso ya lo expliqué en el anterior análisis. Entonces su objetivo principal es la retención. Retención, lo que yo le llamo adicción. Mantenerte dentro de la plataforma el mayor tiempo posible, mostrándote exactamente lo que te interesa, como lo hace Facebook, Instagram, YouTube o hasta TikTok. Peor aún TikTok, que todavía, digamos, generó mayor adicción, ¿no? Ahora, ¿lo manipula un humano o es autónomo? Bueno, la respuesta corta es que es un sistema híbrido, en teoría. Los ingenieros humanos programan las reglas iniciales y los objetivos, o sea, los límites del juego, digamos, pero la IA decide de forma autónoma qué contenido específico mostrarte cada segundo, en teoría, lo cual evidentemente representa un riesgo, un gran riesgo, incluso yo diría un gran peligro. Porque eso que luego tanto se persigue, que es la autonomía de la inteligencia artificial, habrá que ver realmente por qué le estamos persiguiendo y si es necesario, de entrada, perseguir la autonomía o lograr la autonomía total de la inteligencia artificial, porque yo diría ese es el camino directo al precipicio y a la extinción de la humanidad, pero bueno, ya ves que estos tipos psicos lo que menos le interesa es la humanidad y el planeta, por supuesto. ¿Cómo funciona en las redes sociales y la inteligencia artificial el algoritmo? Bueno, las plataformas no te muestran las publicaciones en orden cronológico, sino mediante un sistema de recomendación que funciona en 4 pasos automáticos. Primero, la recolección de datos, registra cada segundo que pasas viendo una foto, los me gusta, los comentarios, lo que buscas y hasta el tipo de música de los videos que reproduces. Segundo, el filtrado y selección. La IA analiza miles de publicaciones nuevas compartidas en la plataforma y preselecciona las que coinciden con tus hábitos. Tercero, la predicción. El sistema calcula la probabilidad de que interactúes con cada publicación. Cuarto, la clasificación, el ranking.
ordena el contenido de mayor a menor probabilidad de interés y lo despliega en tu pantalla. Por eso es que no es casualidad que cuando tú abres tu feed de tu red social favorita, lo más probable es que lo primero que te recomienda es lo que más te gusta. No es casualidad, es que, insisto, ya es un algoritmo que está diseñado a partir de tus propios datos que tú mismo le brindas y proporcionas a las plataformas con las que interactúas a diario, durante todo el año, durante todos los años de tu vida. Ese algoritmo se va, vamos a decir, puliendo, ¿no? Se va precisando para que cuando tú abras tu feed te dé exactamente lo que estás buscando. No es casualidad, no es magia, yo diría en todo caso es matemáticas, hijo. Entonces hay que tener cuidado porque evidentemente el problema no son las matemáticas, el problema no es el instrumento, es cómo lo utilizamos y para qué lo utilizamos. El problema es que el algoritmo esté siendo diseñado para generar adictos a las redes sociales, como claramente hoy vemos que ya prácticamente todos padecen adicción a las redes sociales en menor o mayor medida o nivel o intensidad. Todos tienen una adicción que en gran medida surge a partir de los diseños e implementaciones de los algoritmos. Por eso es que hoy consideré importante hablar del algoritmo y de qué va. Ahora, no se diga cuando además del algoritmo, los datos los están obteniendo a través de tu cámara, a través de tu micrófono, cuando la gente de nuevo piensa, porque hasta la fecha todavía parece que no entiende, porque evidentemente es lo que traté en el análisis anterior. La gente es usuaria sin conciencia de lo que está usando, por qué lo está usando, para qué lo está usando y cómo más bien por momentos no se dan cuenta que ellos son los que están siendo utilizados, que ellos son los usados por las tecnologías, las plataformas y las grandes corporaciones. O sea, en otras palabras, si lo explicamos en el análisis de el falso dilema del social dilemma, nosotros somos el producto. O sea, si tú no pagas por el servicio, la plataforma o el producto, entonces tú eres el producto. Entonces, cuando decimos que somos usuarios, pues es también muy engañoso, porque en realidad nosotros no somos tan usuarios, más bien somos usados por las corporaciones, plataformas como ratas de laboratorio. Pero te hacen pensar que eres el usuario, ¿no? Y además como si fueras un usuario muy bien informado, muy consciente, muy claro de lo que estás usando, al punto en que no te das cuenta que tú eres el que está siendo usado y utilizado por grandes negocios, grandes corporaciones, grandes tecnologías y por una serie de multimillonarios, ¿no? Entonces eso de que somos usuarios, yo diría, pues parcialmente, porque habrá que ver qué tanto usamos y qué tanto somos nosotros los que estamos siendo utilizados. Cuando la gente, insisto, no entiende al creerse usuaria pero no ser usuarios conscientes de lo que están utilizando, hasta la fecha le parece magia que de repente digan, uy, pero es que yo estaba hablando de zapatillas, o estaba hablando de fútbol, o estaba hablando de cervezas, y al minuto me apareció un anuncio de cervezas. Dices, mijo, estamos en 2026, o sea, si me lo hubieras dicho en, no sé, en el 2000, te la creo. Estamos 26 años después del milenio y no puede ser que todavía no sepas que cada que tú aceptas términos y condiciones, cada que tú no lees qué estás aceptando, cada que tú concedes permisos a las aplicaciones a tu celular, que no es más que darle el permiso que te estén vigilando 24/7 todos los días, porque estamos en un mundo de hipervigilancia además ya, evidentemente te están escuchando, te están viendo y tú les estás dando con tu consentimiento ese permiso para que te espíen básicamente. Obviamente ellos manejan otros términos, ¿no? Más comerciales, más marqueteros, ¿no? Vamos a personalizar tus gustos. Las propias cookies, durante mucho tiempo la gente no sabía ni qué eran. La propia película de Matrix, ya lo he dicho, de Matrix aparece cookies y también aparecen otras asociaciones como a Oracle, ¿no? En la propia película donde claramente se nos decía qué era. Desde entonces, la gente durante años, pues pensó que las cookies eran galletas literalmente de lo más inofensivas, ¿no? Hay que tener claro que son rastreadores y que
muchas de las cosas en las cuales uno navega o interactúa no son anónimas, no son privadas, no son seguras. Estamos exponiendo nuestros datos, nuestra información en todo lo que hacemos, no solo en lo que damos, en la información que compartimos, nombres, tarjetas bancarias, números de celulares, geolocalizaciones, dar tus ubicaciones GPS, todo eso es una enorme cantidad de información que tienen de ti. Pero además, en la forma en que simplemente utilizas las redes o el internet mismo, estás dando ya información. Pero además, cuando te están espiando y en tu micrófono te están escuchando todo el tiempo y en tu cámara igual te están viendo, pues ¿qué más les digo? Te tienen absolutamente estudiado, perfilado, te conocen hasta el color de tus calzones. Pero la gente no le entiende y le sorprende cuando de repente le aparece el comercial o el anuncio justo de lo que estaba hablando hace un minuto. Y es como de, no es magia, brother, es que te han estado espiando durante todos estos años y no te has dado ni cuenta, al punto en que ni te has dado cuenta que tú mismo les has permitido el acceso a micrófonos, a cámaras, a ubicaciones, etc. Entonces no es magia, es algoritmo y es una información que tú mismo les provees a partir del uso de internet y de todas sus plataformas, de todas las redes sociales. Sigo. Entonces, ¿quién tiene el control? ¿Humanos o la autonomía? Porque siempre se lavan las manos así como de, uy, ya no somos nosotros, es el algoritmo el culpable porque se manda solo. Así como ahora le quieren aplicar el mismo criterio a la inteligencia artificial. Un día te van a decir, uy, pues no es nuestra culpa, es la... acusen a la inteligencia artificial, ahí arréglense con ella, ¿no? Porque pues es autónoma, ella hace lo que quiere. Entonces, este deslinde de responsabilidades que ya de por sí era grotesco, pues ahora ya no tiene límite ni tiene nombre, ¿no? O sea, no tiene madre, básicamente, porque precisamente nadie se quiere hacer cargo, nadie se quiere hacer responsable de los daños que hace un algoritmo o de los daños que hace la inteligencia artificial con el pretexto de que ya son autónomas. Así que el día que una inteligencia artificial decida bombardear tu ciudad, pues ¿a quién le vas a reclamar? Te van a decir, pues la inteligencia artificial quiso lo que quiso y se manda sola, ¿no? No es nuestra culpa porque la inteligencia artificial es autónoma. Ah, bueno, pues así justamente están perfilando y pavimentando el camino a nuestro precipicio y a nuestra propia autodestrucción. Para entender cómo se gestionan estos sistemas se dividen las responsabilidades de la siguiente manera según esto, en teoría, ¿no? En el aspecto del control directo, el rol de los humanos, ingenieros y diseñadores, pues fijan el objetivo final, programan al algoritmo para buscar más tiempo de pantalla o más interacciones. Ahora, el rol de la autonomía, la IA, aprende sobre la marcha, descubre patrones ocultos en tu comportamiento sin que un humano se lo ordene explícitamente. Sobre el tema de límites y reglas, se supone que se establecen las restricciones. Algunos humanos se supone que establecen las restricciones, crean filtros automáticos de seguridad y normas comunitarias para eliminar contenido violento o ilegal. Con el tema de la autonomía de la IA, pues se toman decisiones en milisegundos. Elige cuál de los millones de videos disponibles es el perfecto para ti en este instante. Modificaciones, los humanos ajustan el código si el sistema falla o genera problemas de adicción, polarización. Ajá. Modifican las prioridades generales del software. Aquí lo que hay que entender es la farsa que te han vendido, haciéndote pensar que ellos cuidan tu bienestar psicológico, físico, emocional. Esa es una de las mayores farsas que te han contado, como diciéndote, te estamos cuidando, o sea, estamos haciendo el algoritmo que sea lo más saludable posible. Eso es una gran farsa que todavía hay muchos que se creen y que se tragan. Hay que entender, y lo expliqué en el análisis del falso dilema y del dilema de las redes sociales. Expliqué que nacieron y se concibieron desde el inicio para ser altamente adictivas. De hecho, ellos trabajan para que cada vez sean más adictivas, no para que sean menos adictivas. Te están engañando si les crees que, insisto, ellos están tratando de cuidarte de la adicción, cuando ellos mismos hacen negocios millonarios por generar adicción en sus consumidores y sus usuarios. Para ellos, un usuario adicto
es un gran activo porque es el que les va a estar dando todo lo que ellos necesitan implementar y con los cuales toda su estrategia al implementarla se vuelve efectiva y eficaz porque logra sus objetivos principales. A ver, ¿a quién le van a vender mejor un anuncio de la empresa que tú quieras, de Coca-Cola, de Adidas, de quien tú quieras, de Heineken? ¿A quién le van a vender mejor un anuncio? ¿A un usuario adicto o a un usuario que ni siquiera se mete a redes sociales? Pues es obvio que es al adicto, al que está todo el tiempo ahí metido. Ese es el target que ellos quieren lograr. Eso de hecho es la manipulación en la que quieren y han tratado de convertir a la sociedad en una sociedad altamente adicta al consumo de las redes sociales para que ellos, insisto, les funcione su modelo de negocio que funciona a partir del llamado, del mentadísimo, del mentado engagement, ¿no? ¿Qué es lo que ellos buscan? Por eso yo digo, engagement es un eufemismo anglo que ya sea en la traducción podrá ser anzuelo, retención, atención, excitación, lo que tú quieras. Para mí la única traducción posible y real que coincide con los hechos es engagement es igual a adicción. No es retención, es adicción. Ahora, con respecto a esto, que el código se supone que lo corrigen para mejorar, yo lo dudo mucho. Lo corrigen en todo caso para volverte más adicto. Con respecto a la IA y a la autonomía, pues se supone que tiene una evolución propia. Optimiza sus propias rutas matemáticas mediante aprendizaje profundo, lo que le llaman el deep learning, para volverse más eficiente, ¿no? En resumidas, ningún humano está detrás de la pantalla eligiendo lo que tú ves, pero el algoritmo tampoco tiene conciencia propia. Y ahí es donde andamos medio ambiguos en lo que está pasando ahora. Es una máquina automática programada por personas para aprender de ti y autodirigirse hacia el objetivo que sus creadores le marcaron. Y ahí es donde todavía hay muchas dudas, también en el verdadero comportamiento de los algoritmos. Ahora, antes de seguir, quiero redondear una parte que se cortó en el anterior análisis, que ya realmente era lo último, y que tenía que ver con los consejos que precisamente ellos mismos, como parte del problema, porque ellos fueron quienes, insisto, pues eran ex CEOs, ejecutivos de todas estas grandes corporaciones tecnológicas. Al final en el documental advierten ellos mismos los peligros y nos dan sus propios consejos, ¿no? En este documental de Social Dilemma de Netflix de 2020 de Jeff Orlovsky. Por ejemplo, tenemos de Jaron Lanier, padre fundador de la realidad virtual informático, que te dice y te aconseja: nunca aceptes un video que te recomiende YouTube, pero lo mismo podrías aplicar y extrapolar a cualquiera de las otras plataformas. En este sentido, pues no aceptes nada de YouTube, pero tampoco de Facebook, ni de Instagram, ni de ninguna otra, porque aquí lo que hay que entender, conforme a lo que acabo de leer del algoritmo, es que tú vas alimentando un monstruo. Es como una especie de bola de nieve que llega a un punto en donde ya es un Everest. Es una avalancha ya incontrolable de información que tú estás brindando. O sea, es como si tú mismo convirtieras y crearas a tu propio Frankenstein. Cada que tú das un like, le estás dando tu información de lo que te gusta. Claro que obviamente esto se tiene que ir sistematizando y se tiene que ir identificando tus patrones de comportamiento, pero cada like abona a eso. Cuando todavía se perfeccionó el tema de likes, que de por sí, y ya lo explicaba, que es uno de los ganchos más poderosos que han tenido para generar una verdadera adicción y para generar un condicionamiento, como, insisto, nos tienen como perros de Pavlov, ¿no? El like o las notificaciones parece ser que nos hacen salivar, como al perro de Pavlov cuando tocaban la campana y le daban sus croquetas. Acá nos condicionaron igual.
¿no? O sea, reaccionamos, estamos buscando el like, la notificación, que incluso hasta la pintaron de color rojo. O sea, todo esto es un diseño psicológico sumamente perverso realmente cuando lo vas entendiendo. La cantidad de cosas que están diseñadas para generarte adicción. Este sistema de estímulo-respuesta. Este intento de, básicamente, de que te enojes, ¿no? De generar, si no enojo, que es una de las más potentes emociones que le pueden generar a un humano, incluso que generan a la propia adicción, ¿no? Que aumentan la adicción. Pues cualquiera de las otras, por eso es que incluso el like, pues aumentaron el espectro, ¿no? Y ahora te ponen toda esta ventana y este espectro de reacciones, porque ya no solamente está el me gusta, está el me divierte, está el me entristece, está el me enoja. Entonces ellos justamente ellos lo que han tratado de hacer justamente es tratar de triggerearte, ¿no? Generar reacciones de tu parte, emociones, para que te mantengas ahí dentro y generen esta retención, lo que ellos le llaman engagement. Entonces, uno de los consejos de Jaron Lanier, que es creo que de los que mejor consejos da en este documental, también te dice, elige siempre. Es otra forma de pelear, o sea, tú elige. No dejes que el algoritmo elija por ti, elige. Pero además elige qué hacer, olvídate de las plataformas, elige realmente. ¿Quieres seguir usando celulares, plataformas, redes sociales? ¿Quieres seguir siendo esclavo de estas redes sociales? ¿Quieres seguir siendo un ratón de laboratorio? ¿Quieres seguir siendo un perro de Pavlov condicionado? Ahí está la verdadera elección. O sea, porque si vamos a elegir a partir de lo que ellos nos dan el marco de elecciones, pues realmente no estamos eligiendo. Es como cuando vas al súper. Pues, ¿qué otro tipo de pan o de jamón puedes elegir? O de verduras o de cereal, si las únicas opciones que te dan son las que te da ese supermercado. Es lo mismo acá. ¿Cuál es realmente tu capacidad de elección si las opciones son pocas? Pero sí tienes una opción mayor, que es salirte de este círculo vicioso de redes sociales y realmente elegir de manera libre si quieres seguir participando en esto o das un paso atrás, que es lo que vamos a llegar al día de hoy como una de las conclusiones que ya también anticipamos en el anterior análisis. Entonces, elegir tiene que ver no solo con que elijas tipos de video y tipos de TikTok, qué TikTok te gusta y cuál no, no, tiene que ver con cuál es tu actitud profunda y tu verdadera decisión sobre el tema de las redes sociales cuando ya te vuelves consciente de lo que eres parte. Que insisto, la única parte que formas aquí es como producto, como ratón de laboratorio o como perro de Pavlov, no hay más, ¿eh? Y la gente está tan dentro de la burbuja, tan dentro de la pecera, que el pez no alcanza a entender el entorno en el que está inmerso, como lo explica Foucault. En esta normalización del comportamiento y las conductas, la gente ya no se da cuenta ni siquiera de qué está siendo adicta ni cuál es su comportamiento porque lo ha normalizado. Hoy es normal estar subiendo historias para algunos cada maldito minuto y es normal para algunos otros, que son los espectadores, estar viendo esas mismas historias cada maldito minuto. Y ahora parece que eso es normal, cuando hace apenas 30, 40, 50 años pues hubiera sido de locos estar pensando eso. Pero hoy es normal porque se normalizó esa actitud tóxica y ese comportamiento tóxico, adictivo, a redes que te mantienen viendo una pantalla como imbécil, a gente que todo el tiempo quiere presumir su día, por más aburrido que sea, quiere estar subiendo el minuto a minuto, el segundo a segundo de su vida, y tienes a gente que está subiendo historias, 50 historias al día. Tú dime si eso es sano de alguna manera, y si eso te da cierta sanidad mental, pues entonces estamos perdidos quienes estamos criticando que eso no tiene la más mínima noción de sanidad mental, la más mínima. Y ahora resulta que los que estamos fuera somos los locos, los raros, los extraños, los que decidimos no tener Instagram, por ejemplo en mi caso. Por momentos cuando a mí me preguntan, oye, pásame tu Instagram y les digo, no tengo Instagram, te ven como un bicho raro, ¿no?
de la humanidad. Y pues digo, sí, oveja negra siempre he sido. Pero ahora resulta que yo soy el que está mal por salirme de Instagram y no querer participar en este circo de estar subiendo, insisto, cada segundo la vida, mi vida, y estar viendo la vida ajena y la vida de los demás. Ahora resulta que este circo de narcisismo y vanidad, uno es el raro por no querer participar. Es un circo esto de narcisismo y vanidad y de esas cosas que ellos conocen de la naturaleza humana y del comportamiento humano y de la psicología humana, que ellos simplemente supieron cómo tocar esos puntos, esas debilidades, esas inseguridades de una gran cantidad de personas en el mundo para hacer negocios multimillonarios con sus debilidades, con sus vulnerabilidades, con sus inseguridades, con sus depresiones, con sus vanidades, con sus narcisismos, con sus psicopatías. Y hoy eso les ha dado un negocio muy jugoso que ahora, por si fuese poco, va a empeorar con la inteligencia artificial. Así que, complemento lo que dice aquí Jaron Lanier. Elige siempre, sí, pero elige desde la conciencia profunda. No es un tema de que elijas, insisto, qué TikTok te gusta y cuál no. Es que elijas qué realmente quieres decidir de manera lo más libre posible y lo más consciente posible. Y si quieres participar, insisto, en el show del espectáculo, básicamente, ¿no? Y en efecto, si eliges con conciencia, pues esa es otra forma de pelear. Justin Rosenstein, Facebook, ex ingeniero de Facebook, ex ingeniero de Google y cofundador de Asana, advirtiendo, básicamente votas con tus clics. Si cliqueas el cebo, creas un incentivo financiero que perpetúa el sistema. Guillaume Chaslot, ex ingeniero de YouTube, director ejecutivo de Intuitive AI, fundador de Algo Transparencia, desarrollador del algoritmo precisamente de búsqueda frecuente de Google. Hablando de algoritmos, nos aconseja, hay muchas extensiones de Chrome que eliminan las recomendaciones. Yo no uso Google, uso QWant, que no guarda tu historial de búsqueda. Bueno, eso fue, acuérdense cuándo fue este documental, fue creo que en el 2020, hoy hay muchas opciones de buscadores, hay opciones para volverte lo más anónimo posible, que a veces parece que no es del todo posible ser 100% anónimo, pero simplemente para cuidar privacidad y anonimato, que insisto, aquí lo más extraño es que uno pues tenga que estarse preocupando por este tipo de cosas, ¿no? Y uno busca anonimato y privacidad no porque uno esté haciendo cosas malas, los que están haciendo cosas indebidas son ellos al invadir de sobremanera nuestra privacidad y nuestra seguridad, porque ese falso dilema que ellos implantaron hace tiempo, que ya lo expliqué en el pasado, comentario y análisis, es un falso dilema porque ahora resulta que no tenemos ni privacidad y ni seguridad. Y ellos mismos planteaban esta cuestión de a mayor privacidad, menor seguridad, o a mayor seguridad, menor privacidad, como si fuese inversamente proporcional, o como si tuviéramos que optar uno por el otro. La realidad es que necesitamos los dos, y son indispensables tanto privacidad como seguridad. No nos vengan con falsos dilemas y dicotomías a darnos a elegir cuál quieren. ¿Qué quieren? ¿Privacidad o quieren seguridad? No, pues ese es un falso dilema, que es el que yo argumentaba, parte del falso dilema. Aquí la cuestión es que ustedes deben de garantizar las dos cosas o nada. En todo caso ese es el dilema. ¿Queremos privacidad y seguridad o nada? Ese en todo caso sería el verdadero dilema. ¿Es privacidad y seguridad o nada? Porque el falso dilema es decirte, ¿qué quieres? ¿Privacidad o quieres seguridad? Ese es un falso dilema. Así como también es un falso dilema la esencia del documental, que a pesar que considero que fue bueno, el del Social Dilemma de Netflix, también creo que te presenta un falso dilema al final, porque yo entiendo, ya lo expliqué también en el comentario y en el análisis anterior, pero lo recalco. Entiendo que por momentos parecería que tienes dos opciones, estar dentro de las redes sociales
y de estas plataformas y de la vida digital, o estar afuera y ser prácticamente invisible. Porque sí, si quieres hoy un trabajo, tienes que buscarlo en internet, tienes que hacer tu plataforma de LinkedIn. Y ese tipo de cosas por momentos sí te excluyen en dado caso de que quieras dar un paso atrás y quieras mantener tu vida offline y quieras salirte de todo este juego macabro, perverso, de este circo y círculo digital. Entonces ellos plantean el dilema de si estás dentro, pues tienes todas las privilegios, facilidades, beneficios y todas las maravillas de este mundo digital, que es color de rosa como te lo quieren vender. Y si estás fuera, pues ni hablar, no existes. Es como si desaparecieras, como si fueras invisible en el mundo, aunque existas, aunque estés vivo y tengas piel y un cuerpo y huesos y sangre. Al final del día, si no estás al parecer dentro del mundo digital, es como si no existieras. Si no tienes tu canal de Instagram, de YouTube, de Facebook con miles de seguidores y eres un gran influencer, es como si no existieras. Te anulan y empiezan a valorar también la vida humana conforme a cuántos seguidores tienes, cuántos likes tienes, y si no tienes tantos likes y si no tienes tantos seguidores, entonces tú no existes y no vales nada. Y por eso le ha generado una obsesión compulsiva a una gran cantidad de gente de estar obsesivamente buscando fama, buscando likes, buscando ser influencer. De manera obsesionada la gente está buscando ser famosa, cueste lo que cueste. Buscando el like, cueste lo que cueste. Buscando millones de likes, cueste lo que cueste. Buscando millones de seguidores, cueste lo que cueste. Y se están denigrando a sí mismos al no entender, insisto, que cayeron en una trampa muy perversa, donde te han vendido y te han convencido de que solamente tienes valor en este mundo si tienes likes, si eres influencer, si eres famoso, y si tienes millones de seguidores, y si no, no vales nada. Así que todas esas son las trampas. Las muy perversas trampas que te han vendido desde el mundo digital. Y el falso dilema que yo argumenté, además del que ya expliqué, es que te están poniendo un dilema de nuevo, un falso dilema, en el sentido en que o estás dentro o estás fuera, o básicamente no existes. Y eso es, pues yo diría, pues de mínimo, muy incorrecto. Al final del día somos esclavos del algoritmo hoy. Al final del día hay una gran cantidad de jaulas y cámaras de eco en las que estamos viviendo. Y al final del día, este algoritmo que seguiré comentando en días posteriores, voy a retomar particularmente un tema que es cómo es que el algoritmo nos está encapsulando en prisiones mentales. Va a ser una continuación de este comentario del día de hoy. Básicamente para darnos cuenta de cómo es que nos manipulan al punto de alterar nuestra realidad y lo que nosotros entendemos como nuestra realidad y nuestro propio mundo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no caer en este falso dilema de que nuestra única opción básicamente es estar dentro o estar fuera, porque ese es un falso dilema que es el que traté de explicar en ese análisis del falso dilema mismo del propio documental, que creo que al final aconseja bien y es un buen documental, pero sigue cayendo y nos sigue llevando de alguna manera a seguir considerando ese dilema como si fuera el único dilema o el verdadero dilema. ¿Por qué no en todo caso plantear un verdadero dilema, que es el que creo que hoy nos tendríamos que plantear, que es cómo vamos a salir de esa jaula en que nos tienen como ratones de laboratorio, llamadas redes sociales, llamadas plataformas digitales, llamada inteligencia artificial? ¿Cómo vamos a hacer para salir de ahí? Porque ese es el verdadero dilema, creo yo, que obviamente pues nadie quiere tocar ese tema porque
Los adictos están siendo adictos a su droga y los empresarios están siendo adictos a su dinero y por tanto, pues evidentemente ellos dependen de los adictos y los adictos de quienes les proveen la droga. O sea, es una relación tal cual así de productor-consumidor. Por eso es que ellos mismos no la consumen, como se dice muchas veces, ¿no? El que la vende no la consume. ¿Por qué creen que muchos de ellos, sus hijos, no les dan ni siquiera una tablet? Porque saben lo que genera, saben los daños que genera. Así que bueno, el verdadero dilema no es porque sí, o sea, tampoco soy ingenuo en no reconocer que sí. Es excluyente si tú te decides mantener fuera, offline, desconectado, sin estar utilizando todas estas plataformas, redes sociales y demás. Sí, de alguna manera te excluye, porque el mundo se ha estado diseñando, este mundo digital, se ha estado diseñando para que los que estén dentro se les venda como esta zanahoria, como de recompensa. Algún tipo, la que tú quieras, de zanahoria vas a obtener al estar dentro, ¿no? Ya sea que consigas un empleo o que simplemente consigas un video que te hace reír o miles de videos en TikTok a diario. Esa es tu recompensa. Ellos tienen un espectro muy grande de recompensarte porque saben que cualquiera de estas cosas para ti basta para que sigas ahí, enganchado, adicto a su producto. Entonces te plantean un falso dilema diciéndote o estás dentro o estás fuera, o estás dentro del mundo digital con todas estas grandes oportunidades que te damos, en este mundo digital color de rosa, que no lo es, por supuesto, o pues estás fuera y te quedas fuera sin todas estas oportunidades, te va a costar conseguir trabajo, te va a costar ser conocido, te va a costar ser influyente, te va a costar ser famoso, te va a costar básicamente tener un reconocimiento social, porque todos los que están afuera es como si no existieran, todos los que están offline es como si no existieran. Entonces yo replantearía los dilemas en todo caso. Aquí yo sí plantearía un dilema de pues sí, o decides estar online o decides el camino difícil, pero tal vez mucho más liberador de estar offline. Sí, no va a ser fácil, pero pues adentro de este mundo te aseguro que vas a estar absolutamente esclavizado. Es que es como recomendarte una adicción. ¿Quién te va a recomendar una adicción? Nadie. Así que, como dice por ahí, choose your difficult. Ambos caminos son difíciles, pero escoge cuál es tu difícil, cuál es tu dificultad. Y yo prefiero, ya a estas alturas, y desde hace mucho, yo he dicho muchas veces, yo no tengo Instagram desde hace años, no uso Instagram. Tiene años que yo no subo una historia a ningún lado. Y lo más que utilizo, si acaso últimamente, pues es esta plataforma que también tendré un límite de fecha que estoy usando en este momento simplemente para otros fines de tipo académico, no para lo mismo que lo utilizan la mayoría. Por eso aquí siempre, y está escrito en el mismo canal, yo no busco likes, yo no busco seguidores, porque no estoy jugando el mismo juego, al menos es lo que intento. Estoy nadando contra corriente, estoy haciendo videos que probablemente a nadie le importen. Estoy haciendo videos que no están diseñados para tener muchos seguidores, mucho alcance, mucho engagement, me vale madres. Me vale 10 hectáreas de engagement si viene una persona, si no viene nadie, si vienen 10, si vienen 100, me da igual. De hecho, no sé ni siquiera cómo aquí en este canal se han logrado seguidores porque yo no estoy promocionando mi canal. Mi canal de por sí está baneado por los temas que a veces toco acá. Los contenidos que ocupo no son populares. Es un canal muy antipopular en realidad, porque aquí hablo de todo. Aquí no hay tabúes, aquí no hay autocensura, aquí no hay límites, básicamente. O sea, podemos hablar de política, sexo y religión sin problemas y sin persinarnos, y sin darnos golpes de pecho. Todo lo que estoy haciendo acá es de lo más antipopular, porque de entrada la verdad no es popular. Y lo único que procuro hacer acá, pues es dar la verdad, al menos mi verdad, que procuro que sea lo más congruente posible, con todas las fallas que tengo y mis defectos, pero sí de abonar hacia el camino de la verdad y no del engaño, la mentira, la manipulación de las masas, que existe. Aquí hay un gran riesgo de aquellos que te van a decir que la verdad no existe, y ese es precisamente el riesgo que ha tomado el mundo.
Si no partimos de que debe de haber al menos un mínimo punto de partida en la verdad, entonces la verdad, en verdad, ahora sí, dejará de existir. Y no solo dejará de existir, se volverá absolutamente irrelevante. Entonces, lo que yo intento acá en este canal y en el contenido que yo comparto es al menos intentar caminar el camino de la verdad y no de la mentira, del engaño, de la manipulación, que nos lleva más bien hacia el camino que es en el que estamos viviendo, que es el camino de la posverdad, donde la verdad pasa a ser irrelevante y a nadie le interesa. Porque la verdad, hay que entender, insisto, no es popular, porque a nadie le gusta la verdad, ¿no? Desde los tiempos de Jesucristo, literalmente. Ha habido a quienes los han matado y crucificado por dar su verdad. Entonces, hay que entender que en la historia una constante es que todo aquel que habla con la verdad es considerado un enemigo y un peligro. Y es por eso que las masas son aliadas generalmente los sistemas, porque están tan dopadas, tan anestesiadas, que están dispuestas a defender la ignorancia, la mentira, y ni se dan cuenta. Por eso es que el verdadero dilema acá, pues es realmente hablar si queremos estar online u offline. Si es que queremos salir de la Matrix, te aseguro que no va a ser a través de tu Instagram. Si quieres salir de la Matrix, te aseguro que no va a ser a través del TikTok. Si realmente quieres despertar, no va a ser a través de tu red social. Tienes que despertar desde de otros ámbitos más profundos, mental, emocional, espiritual. Y eso no lo estás encontrando ni lo encontrarás nunca en tu red social favorita, en tu plataforma digital. Así que hay que entender que es un falso dilema los dilemas que ellos te plantean. El verdadero dilema es elegir si estás online o estás offline. El verdadero dilema es si quieres estar esclavo o te quieres liberar. Ese sí es el verdadero dilema. ¿Quieres esclavizarte con tu red social o te quieres liberar? Y que no te asusten con esta cuestión de, uy, ten cuidado, porque si no estás dentro, entonces vas a ser un inútil. Eh, pues que nadie lo conoce y que básicamente no es visible para nadie en el mundo digital y por tanto no existes. No existes. Pues que no te asusten con eso, porque, insisto, la realidad es más compleja y más profunda que un falso dilema que te quieren vender para esclavizar. Ya volví a perder acá el show en el que estábamos. Bueno, continúo leyendo ya para terminar, antes de que se nos pase. Termino con los consejos. Nos quedamos con Guillermo Chaslot. Sigo con René Diresta, que dice: si crees que está diseñado para apelar a tus emociones, seguramente lo sea, o lo está. René Diresta, del Observatorio de Internet de Stanford, directora de investigación de Data for Democracy, exdirectora de políticas. También Cathy O'Neill, científica de datos, armas de destrucción matemática, autora de este libro, nos dice: asegúrate de obtener muchos tipos de información. Sigo gente en Twitter con quien no estoy de acuerdo. Aquí quiero mezclar ambas posturas y perspectivas porque creo que se relacionan. Primero, René tiene toda la razón. Evidentemente estas plataformas y los diseños digitales de estas plataformas, los algoritmos y demás, están diseñados, como yo explicaba, para trilearte, ¿no? Para provocarte. Provocarte reacciones, la que tú quieras. Generalmente enojo. Enojo es la que más engancha a la gente. Por eso ves a tanta gente peleándose en redes sociales. No importa si estás en Facebook o en Twitter, ahora X. Ahora,
ya es otra historia y lo hablaremos después, el tema de los bots, porque hoy día ya ni siquiera se están peleando humano contra humano. Probablemente cuando te estás peleando con un bot, con estas granjas de bots diseñadas precisamente para eso. Entonces, ya ni siquiera probablemente cuando estás pensando que te estás peleando con una señora en Facebook, probablemente te estás peleando con un bot. Pero eso es lo que engancha a la gente, o sea, lo que la mantiene ahí. El hecho de que les estés generando este tipo de emociones, sobre todo las negativas, que después derivan en odio, por ejemplo, y en cosas muy feas, en cosas muy perversas. El odio combinado al miedo, combinado a la ignorancia, puede terminar hasta en guerra. Así que eso es lo que están generando este tipo de ambientes mientras ellos se enriquecen. Por otra parte, Katy también tiene mucha razón cuando dice, asegúrate de obtener muchos tipos de información. Sigo gente en Twitter con quien no estoy de acuerdo. Aquí hay que tener cuidado de no caer en las cámaras de eco, que voy a explicar en un momento, y voy a retomar esto, pero hay que tener mucho cuidado porque es también lo que ellos buscan. Tratan ellos de meterte a tu propia cámara de eco donde solamente escuches a la gente que piensa como tú y a todos los demás los eliminas. ¿Cuántos no hemos visto gente que dice, si no votan por mi candidato, entonces voy a eliminar a todos los demás? Eso estás dirigiéndote tú mismo al fanatismo y a tus propias cámaras de eco porque te vas a hacer una víctima de tu propio fanatismo, eventualmente al solamente estar escuchando lo que a ti te resuena y lo que tú coincides. Entonces, bienvenido al mundo del fanatismo y de los dogmas y de los fundamentalismos. La mente se enriquece a partir de la diversidad de ideas, de perspectivas, de posturas, de propuestas. Lo que no hemos aprendido como sociedad es a dialogar, es a debatir, es a argumentar, es a razonar. Ese es el camino que debimos de haber elegido. Sin embargo, el camino que se eligió fue que a través de la ignorancia que la gran mayoría padece, se puso a opinar sin argumentar, confundir opinión con argumento, creer que toda opinión es respetable, cuando no toda opinión es respetable y menos cuando no se argumenta, y cuando la gran mayoría de las opiniones viene desde sus vísceras, desde sus prejuicios, desde su ignorancia. Entonces toda persona creyó que la libertad de expresión tenía que ver nada más con que puedes opinar lo que se te antoje por más que sea una gran pendejada, sin volverte responsable de tu opinión y sin volver tu opinión una opinión fundamentada, relevante y respetable, porque todo eso tiene que ver con el contenido de tu opinión para que sea considerada una opinión respetable. No toda opinión es respetable. La opinión se vuelve respetable, pues si es que el contenido de esa opinión lo es tal cual. Entonces, todavía esto empeora cuando la gente se está metiendo en peceras y se están metiendo a sí mismas en esas peceras para solamente escuchar lo que a ellos les gusta. En otras palabras, es una disonancia cognitiva y un sesgo de confirmación lo que ocurre en estas cámaras de eco que se están construyendo a sí mismos, las personas que no quieren y no toleran la diversidad de ideas porque de por sí no saben pensar y mucho menos van a saber dialogar, debatir con la diferencia de las ideas, que es lo que, insisto, realmente es lo que termina enriqueciendo la mente. Entonces lamento que haya personas que estén eligiendo ser cada vez más idiotas, porque es lo que son, en lugar de enriquecer su mundo y sus mentes, y por eso es que te terminas encontrando gente con pensamientos y mentes muy pero muy pequeñas, muy reducidas y muy limitadas, porque el algoritmo mismo está haciendo que se estén volviendo mentes pequeñas. Antes de compartir, verifica la fuente, busca en Google, obviamente, y lo dice también René. Pues, ¿qué les digo? Todo esto en este mundo de infodemia, pues es fundamental. Mucha gente en esta industria no les da dispositivos a sus hijos. Esto no es algo menor, lo que dice aquí Tristan Harris, ¿no? Que es el ex especialista en ética del diseño de Google y cofundador de Center for Human Society. No es menor este dato, es que lo tienen que escuchar y volver a entender para realmente asimilarlo.
Mucha gente en esta industria no les da dispositivos a sus hijos. Yo les pregunto, ¿por qué creen? Pues por obvias razones que hemos estado explicando. Dice Alex Roeter, ex vicepresidente senior de ingeniería en Twitter, asesor de tecnología web de Thesis Culture, mis hijos no usan redes sociales. Pues claro, ¿quién de nosotros, conociendo lo que ocurre acá, le daríamos una tablet, un smartphone con redes sociales a nuestros hijos? Nadie, nadie. La preparatoria es difícil, evítenlas hasta la secundaria. O sea, eviten las redes sociales desde secundaria hasta la prepa. Esto lo dice Jonathan Haidt de New York, creo que es NYU Stern School of Business, psicólogo social, autor de La mente recta, por qué la política y la religión dividen a las personas buenas. Lo mismo, incluso ya se está legislando que evidentemente se aumente la mayoría de edad en Francia. El propio Macron, me parece, ya en propia Francia legislaron para que las redes sociales se les permitan ya hasta que tienen 17 o más años, lo cual considero que debería ser una política a nivel global. Tim Kendall de Facebook, ex ejecutivo y de expresidente de Pinterest y director ejecutivo de Moment, dice: no dejamos que nuestros hijos pasen tiempo frente a la pantalla, insisto, es uno tras otro, porque saben evidentemente lo que implica. Justin Rosenstein nos dice de nuevo: desinstalé muchas aplicaciones de mi teléfono que me hacían perder el tiempo, las aplicaciones de redes sociales de noticias, y desactivé las notificaciones. Sandy Paraquilas dice: reduce las notificaciones. Asa Raskin de Firefox y Mozilla Labs dice: apaga las notificaciones. Desactiva las notificaciones, dicen todos, ¿no? Así que hazlo, sal del sistema, dice Jaron Lanier. Elimina todas esas porquerías, el mundo es hermoso. Mira, sal, obsérvalo, es genial. Así que bueno, estos eran algunas de las conclusiones que nos hacían falta redondear, que ya se cortó el video anterior en ello. Y hoy nada más haciendo el complemento, insisto, con el tema de los algoritmos. Termino y concluyo. Hoy somos esclavos del algoritmo. Hay que entender esto. Y hay que asimilarlo bien. Lo que implica. Hoy somos esclavos del algoritmo. Unos más, otros menos. Incluso yo no puedo decir que yo estoy inmune. Todos de alguna manera nos ha llegado a influir. Queramos o aunque no queramos, el algoritmo y cómo fueron diseñados. Ya sea que utilices Facebook, Instagram, cualquiera de estas plataformas de Meta, que ya expliqué en mi análisis. Incluso considero que Meta tiene una asociación muy directa a la metanfetamina literalmente, porque tal cual es así de adictiva. Claro que no sé si lo pensaron desde ahí, pero coincide. Entonces nos han vuelto adictos a sus redes, a sus plataformas y a sus algoritmos, sin importar si utilizas Facebook, Instagram, YouTube o TikTok. Somos esclavos del algoritmo. Esto nos ha llevado a, como ya expliqué, jaulas y cámaras de eco. El algoritmo no es más que una jaula. Es una prisión mental. Desde mi punto de vista, esa es mi manera de definir un algoritmo. En aplicado, obviamente, a redes sociales. Ya expliqué que hasta una receta de cocina puede ser tomado como algoritmo. En la matemática tal cual se ocupan los algoritmos. Obviamente estoy hablando de el algoritmo aplicado en redes sociales, plataformas digitales y el mundo digital en general. Y ahora a la inteligencia artificial también. Que por cierto, esto no es nuevo, ¿no? Ya hemos hablado que la inteligencia artificial parece que es nueva, pero no es tan nueva. Ya llevamos, incluso se habla hasta de décadas en que se medio utilizaba en ciertas cosas. Se ha masificado el uso. Pero entonces somos esclavos del algoritmo y esto nos ha llevado a jaulas. Del propio algoritmo nos ha llevado a vivir en jaulas mentales, en una prisión mental. El algoritmo nos ha llevado a las cámaras de eco. En este sentido, el algoritmo nos ha metido a jaulas
y a cámaras de eco. Yo diría, ya si no te vas a salir de redes sociales, al menos trata de mejorar tu algoritmo. Utilízalo de manera inteligente, de manera prudente. Te diría, desde mi consejo, estos ya son míos, deja de ser marioneta de cada tema de la agenda, por ejemplo, de la agenda política, de la agenda económica, de la propaganda, de las PSYOPs, de la CIA, que ni te das cuenta que se implementan también en esos algoritmos, y te das cuenta cuando cada semana está cambiando el tema. Por ejemplo, acaba de salir pues la película de la Odisea y es natural que todos estemos hablando de la Odisea porque además es una gran película. Así como en su momento se hablaba de Oppenheimer y todo hablaba de Oppenheimer y todo lo que se producía en contenido en redes era de Oppenheimer, ahora se repitió con la Odisea. Y aquí no hay tanto problema porque son dos obras importantes e interesantes de un gran artista y director que es Christopher Nolan. El problema es cuando cada semana se llena de basura tu algoritmo, tu feed, y empiezas a darte cuenta que así como una semana estuvimos hablando de la Odisea, pues la anterior estuvimos hablando de ovnis, y la anterior de la de ovnis estuvimos hablando de Terians. Y ahí es donde tienes que ser muy astuto en cuestionar qué es lo que te están tratando de poner o imponer para que hablemos en la conversación digital global. ¿Por qué de la nada salen estos temas? De la nada sale el tema de los ovnis, de la nada sale el tema de los Terians, y se reciclan como si no pasara nada, porque hay momentos en donde pasan y salen cosas verdaderamente relevantes como los archivos Epstein, y curiosamente vienen a ser sustituidos por temas de ovnis o de Terians. Y ya hoy nadie está hablando de los archivos, cuando tendríamos que hablar de ellos porque, evidentemente, son relevantes porque incluso hay víctimas. Pero así como de los archivos, tendríamos que estar hablando del genocidio en Palestina. Pero no estamos hablando del genocidio en Palestina porque hay gente que su algoritmo le recomienda mejor estar hablando de ovnis o de Terians. No sé si me explico. Aquí el problema es que dejamos de hablar de lo relevante para hablar de lo más irrelevante. Para hablar de agendas financiadas por quién sabe quiénes. Por agendas de gobierno, por agendas de la CIA, que tratan de ocultar y de manipular la conversación pública global. Y ese es el gran riesgo de los algoritmos, que cada uno vive su algoritmo de manera distinta. Por eso hay quienes que hasta la fecha todavía ni siquiera se enteran después de varios años que ha existido un genocidio en Palestina. Por eso hay quienes ni se enteran o se enteraron de los sismos en Colombia o Venezuela, porque están en su algoritmo, que es un pequeño mundo, es una pequeña jaula. Mi mejor manera de describir un algoritmo es tu propia jaula mental, es una prisión mental. El algoritmo se vuelve tu propio mundo, pero ese mundo se vuelve una jaula. Y si de esa jaula no sales, entonces no sabes lo que pasa verdaderamente en el mundo. ¿Qué es la manera en la que se diseñaron los algoritmos? Que la gente vive en ese pequeño mundito de lo que le gusta nada más y se deje de enterar de lo más relevante que acontece en su mundo, en el mundo no real, que considera el mundo digital, sino en el mundo real que está fuera de lo digital. En este sentido, han confundido y nos han confundido que el mundo real está dentro de lo digital, para precisamente olvidarnos que el mundo real está fuera de lo digital. Esto parecería obvio, pero no lo es. Al menos ya no lo es para las personas que vivimos en estos tiempos. Para las personas que viven en estos tiempos confunden la realidad digital con la realidad física, material. Y eso es un gran riesgo. Por eso es que tantos le dan tanta importancia a un Instagram y de repente salen y se empiezan a sentir famosos y superestrellas y nadie los pela, nadie los conoce porque viven en una realidad alterada. Entonces hay que tener mucho cuidado con, insisto, ser esclavos del algoritmo, porque el algoritmo es una jaula, es una prisión mental que te hace creer que ese es el mundo y el mundo como lo ves probablemente no es el mundo real.
Así que mejora tu algoritmo, utilízalo de manera inteligente. Yo te diría de entrada, mi mayor consejo es salte de las redes. Apaga tu internet, ponte offline, elimina tu celular. Esos serían mis consejos más contundentes, pero sé que no son viables para la gran mayoría de las personas, principalmente porque de entrada son adictos. Es como si le dices a un adicto del cigarro que de la noche a la mañana deje de fumar. No lo va a hacer. Entonces hay que ir a lo más viable y más realista. Al menos reduce tu tiempo de consumo. Consume inteligente si es que vas a estar utilizando estas plataformas. Utiliza contenidos importantes. Elígelos tú. Y deja de ser, insisto, una marioneta de cada tema de la agenda. Es impresionante cómo todos caen en esta trampa. Lo puedes ver en los propios creadores de contenido o los influencers o los youtubers. Están creando un tema y hablando de un tema conforme la propia agenda dicta. Insisto, si un día se habla de ovnis, hablan de ovnis. A la semana siguiente hablan de Terians. Pero eso no es algo que ellos creen. Es algo en lo que ellos cayeron, que es una gran trampa de manipulación de masas, de ingeniería social de masas, donde los traen cada día, cada semana con un cambio de tema, como comiendo al piste de su mano, condicionados por el sistema. Tenemos la ilusión de la seguridad en redes sociales, así como tenemos la ilusión de la privacidad. Las redes sociales, las plataformas digitales y todo lo que hacemos en nuestra actividad digital no tiene ni seguridad ni privacidad. Así que cuiden su seguridad y su privacidad lo más posible. Porque hoy parece ser que la única manera de medio protegernos es dejar de usar esto por completo. Dejar de usar celulares, dejar de usar... Pero también tengo que ser realista conmigo mismo. El Internet lo tenemos que seguir utilizando porque desde mi punto de vista ni siquiera el Internet era el problema. Es la distorsión del uso del Internet que nos llevó a mal utilizar el Internet porque el Internet es innegablemente uno de los mejores inventos de la humanidad. Que por supuesto también han dado grandes productos, grandes frutos y grandes beneficios. Para la humanidad misma, por supuesto. Lo que tenemos que superar es la prisión mental en la que nos tienen. Literalmente nos tienen hoy día conectados a la Matrix, que hoy son las redes sociales, las plataformas digitales y próximamente nos quieren conectar a la inteligencia artificial, a la realidad virtual, donde si ya de por sí a la gente le cuesta mucho trabajo diferenciar la realidad física de la realidad digital, pues ya no les cuento cuando empiecen a instaurar la aplicación masiva de la realidad virtual, porque entonces sí ya no sabrán distinguir las personas entre realidad y realidad virtual. Porque hoy mismo nos damos cuenta que ya no podemos distinguir entre verdad e inteligencia artificial. Ya no sabemos cuando estamos viendo a una persona de verdad o cuando esa persona es inteligencia artificial. Y es que ese es el diseño, insisto, en el cual está implantado el sistema y el cual nos ha llevado a esto. Es el diseño de fábrica. Ellos lo diseñaron con toda esta intención de romper las fronteras entre la realidad y lo artificial y por supuesto entre la mentira y la verdad, para poder manipular, para poder mentir, para poder engañar. O sea, esto está así diseñado de origen. No es que sea una falla, es que así está diseñado. No es que de repente nos volvimos adictos a Instagram o a Facebook o a TikTok. Es que así estuvo diseñado desde el inicio. Así que no confundamos fallas del sistema con diseños premeditados del sistema, que por default estuvieron diseñados para generar esta dependencia, esta esclavitud a lo digital. Así que con esto termino. Tenemos que, al superar algoritmos, ser capaces de superar esta presión mental en la que nos tienen. Insisto, el algoritmo no es más que una prisión mental. Somos esclavos del algoritmo hoy. Lo que te da tu algoritmo te engaña diciéndote que esa es la realidad, la única realidad y lo que existe en el mundo. Y por eso es que todos van con estas burbujas en la cabeza pensando que esa es su única realidad y la única realidad que existe en el mundo.
y cada quien está viviendo un mundo distinto porque cada quien tiene un algoritmo distinto. En este sentido, la realidad depende, hoy por hoy, de tu algoritmo. Tu realidad depende de tu algoritmo. Tu mundo y lo que crees que existe en el mundo depende de tu algoritmo. Así que tengamos cuidado en no confundir que lo que te da tu algoritmo es la realidad o es el mundo. La distorsión de la interacción en tiempos, pausas y formas. Hoy todo es liquidez y aceleración. La vida se quiere vivir como algoritmo y el feed scrolling de TikTok. Esto lo escribí hace un tiempo. Y también escribí, la realidad de cada persona depende de su respectivo algoritmo. Termino con esta frase en inglés que dice, Polarized algorithms will be our demise. We are literally not even existing in the same realities anymore. Esto es fundamental para entender lo que acabo de decir en conclusión. Literalmente hoy el gran problema de los algoritmos es que no estamos viviendo ni siquiera en la misma realidad al día de hoy. No estamos compartiendo las mismas realidades, no estamos viviendo los mismos mundos, porque cada uno está viviendo su respectivo mundo a partir de su propio algoritmo, y su algoritmo es su propio mundo. Su algoritmo es su propia verdad, su algoritmo es su propia realidad, su algoritmo es su propia verdad. La realidad de cada persona, insisto, depende de su respectivo algoritmo y ese es el gran peligro de los algoritmos, del mundo digital, de la inteligencia artificial y de la realidad virtual. Con esto concluyo el día de hoy, que por supuesto estará titulado como El peligro de los algoritmos. Muchas gracias y seguimos por acá.